celebró en todo el mundo el Día del Orgullo Gay y es por eso que estamos con Esteban Paulón para hablar de lo que fue esta celebración y básicamente cuáles son los objetivos que se persiguen hoy en el 2015 con este tema. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por venir. No, gracias a usted. Como siempre que lo buscamos, lo tenemos y lo encontramos, Esteban, más allá de todos sus trabajos extras. Bueno, Esteban, contanos, ¿cómo analizás lo que fueron las celebraciones? En Rosario no se pudo por el clima, pero multitudinaria en todos los lugares donde se celebró. En todo el mundo y celebrando un 28 de junio muy especial porque este último mes hubo 3 muy buenas noticias para la igualdad en el mundo. Primero el referéndum de Irlanda, donde más del 60% de la población aprobó en un referéndum el matrimonio igualitario, que es ley en ese país, un país profundamente católico, que son las sociedades donde muchas veces cuesta. Sin embargo, como venimos diciendo hace mucho tiempo, la gente de a pie, los católicos de a pie apoyan muchísimo nuestros derechos, a diferencia de lo que pasa con la jerarquía de la Iglesia, y esa disociación se vio claramente en este referéndum. También la semana pasada la Corte Suprema de México nacionalizó el matrimonio igualitario para todo el país a partir de leyes locales que había en el Distrito Federal y en algunos otros estados pequeños, y lo mismo hizo la Corte de Estados Unidos el día viernes. O sea que 3 países muy importantes por distintos motivos. México en América Latina tiene mucho peso, Estados Unidos sabemos es un país que tiene muchísima influencia en todo el mundo, y bueno, lo de Irlanda también, han hecho que realmente este 28 de junio explotara en todo el mundo, ¿no? Fueron enormes las celebraciones. En nuestro país siempre es un poco tímido el festejo del 28 de junio porque nos toca en invierno. El hemisferio norte es verano, es un clima mucho más propicio para salir, por eso acá en general entre octubre y noviembre se hacen todas las marchas, y la marcha en sí de todas las organizaciones en nuestra ciudad seguramente será hacia finales de octubre, principios de noviembre. Claro, tímido, pero siempre lleva gente, siempre y cada vez más, sí, claro. Afortunadamente. Sí, bueno, las marchas del mejor clima, digamos, de octubre y noviembre son enormes. La marcha de Buenos Aires es una de las marchas más grandes de Latinoamérica. Aquí en Rosario cada año, como vos decías, se concentra más gente, sobre todo porque hemos logrado traspasar el gueto LGBT, ¿no? Creo que hay muchísima gente heterosexual, gente que lucha por otras. Hoy le decía a un periodista a la mañana que de algún modo en el mundo la lucha de los derechos de la diversidad sexual están siendo vistos como una bandera de la lucha por los derechos civiles y por la igualdad, algo que nos excede, ¿no? Y en ese sentido, muchísima gente que está luchando por otras conquistas también se incorpora y se suma a este movimiento, porque bueno, hoy es uno de los movimientos globales, junto con el ambiental y el movimiento feminista, son prácticamente los 3 movimientos a nivel internacional que quedan muy fuertes en todo el mundo, y bueno, siempre eso convoca. Y hablábamos de los grandes alcances y bueno, cosas que se han conseguido a nivel mundial. ¿Qué todavía le falta a nuestro país? ¿Por qué se lucha? ¿Por qué se pide todos los días o en estas marchas especialmente? Bueno, nosotros tenemos las 2 leyes que en todos los países buscan, que son la de matrimonio y la de identidad de género, y eso realmente nos hace pioneros y llenar de orgullo. De seguro. Hecho, comentábamos el fallo de la Corte de Estados Unidos donde se aprueba el matrimonio igualitario, cita a la Argentina, cita a la Federación, porque nosotros participamos como expertos consultados por la Corte con una amicus curiae y pudimos dar la opinión desde Argentina, y eso fue tomado en cuenta. Pero por otro lado también es cierto lo que vos decís, que faltan muchísimas cosas. Fundamentalmente nosotros visualizamos que falta hacer un esfuerzo mayor por la inclusión del colectivo trans. Hoy es muy difícil todavía para las personas transexuales, travestis, transgénero conseguir un empleo, integrarse en el sistema del empleo registrado, terminar los estudios secundarios, poder insertarse en una universidad. Y es una población relativamente pequeña porque son unas 6.000 personas en todo el país, muchas de ellas ya tienen el documento y eso por suerte se resuelve muy fácilmente en todo el país y sin mayores inconvenientes, pero después cuando viene la hora de la igualdad real, nosotros decimos achicar la brecha entre la igualdad legal y la igualdad real, ahí nos cuesta todavía mucho, así que estamos nosotros impulsando todas las organizaciones distintos programas para ver si rompemos esa mirada discriminatoria y prejuiciosa que aún existe en la sociedad a pesar de la ley de identidad, y que es lo que impide una inclusión plena. El otro día también charlábamos con vos del tema del plan de salud que anunció el Ministerio de Educación. Un avance enorme, la atención integral para la salud, la guía para el colectivo trans. Bueno, aquí en Santa Fe y en Rosario venimos avanzados en eso. En Rosario tenemos desde el 2007 los servicios de salud, fue el primer servicio en el país, pero claro, Argentina es un país muy grande y esta reglamentación y esta guía que se ha aprobado a partir del Ministerio va a permitir avanzar en muchas otras provincias que todavía están un poco atrasados. Y el tema de empleo, creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en ese sentido, porque los programas que hasta ahora se han implementado
pecan de voluntaristas, es decir, pensamos que porque capacitemos a una persona en un oficio eso automáticamente le va a dar empleo. Acá hay que jugar fuerte. En la provincia de Santa Fe son 350 personas trans. Evidentemente el gobierno provincial, los gobiernos municipales tienen las herramientas para abordar este tema con fuerza. Hay que ser valientes, hay que poner recursos, hay que incentivar muchísimo el empleo privado, abrir plazas en el empleo público. No es un colectivo inabarcable y le vamos a estar cambiando la vida enormemente a un colectivo de personas que ha estado excluida durante tanto tiempo y que esto lo determina la propia expectativa de vida que tienen, que es de tan solo 42 años, cuando en la población general estamos casi en 80 en Argentina. Claro. Esteban, más allá también de todos los logros, seguimos viendo casos como el que conocimos esta mañana de, bueno, esta trans que fue agredida por Michelle Mendoza, agredida por personal policial. ¿Esto se sigue dando? ¿Lo siguen ustedes reportando? Lamentablemente la violencia sigue siendo una moneda corriente. En el caso de Michelle, por supuesto, toda nuestra solidaridad, vamos a estar acompañando las presentaciones que realice Comunidad Trans y el Frente de Diversidad del Movimiento Evita. No es la primera vez, o sea, las compañeras trans del Movimiento Evita vienen sufriendo situaciones de violencia por parte de la Policía Provincial. Nuestra organización CUNST, que es la organización local de la Federación en Rosario, tuvimos un incidente el año pasado con Gendarmería también, de apremios ilegales hacia un joven varón trans. Entonces, bueno, evidentemente hay nichos todavía donde cuesta muchísimo trabajar y comprender y cambiar la cabeza y, bueno, la verdad que ante cada uno de estos hechos de violencia ha habido un compromiso de trabajar para modificar, pero evidentemente todavía ese esfuerzo no ha dado resultados, porque la verdad que lo que ocurrió el sábado con Michelle es muy grave y por supuesto que bueno, son las expresiones de la violencia institucional que todavía quedan, de personas que no comprenden que vivimos en una sociedad que no quiere más la discriminación, la violencia, no para lesbianas, gays, bisexuales, para nadie. Queremos vivir en una sociedad con respeto, con inclusión hacia el otro, hacia la otra, donde podamos desarrollar cada uno plenamente nuestro proyecto. Y la verdad que a las compañeras trans, sobre todo las que están, no es el caso de Michelle, pero digo, muchas que están obligadas a ejercer el trabajo sexual, la verdad que aparte todas estas situaciones de violencia se les complica mucho más. Bueno, en buena hora que puedan acompañar en esta denuncia, por supuesto repudiamos lo que ocurrió con Michelle. La estuvimos tratando de ubicar esta mañana, se ve que estaba seguramente con mil cosas. Debe estar con mil cosas, pero bueno, estamos por supuesto a disposición para lo que Michelle necesite y ustedes también. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos. Bueno, y te queremos pronto, seguramente con alguna novedad y que seguramente habrá algo nuevo. Dale, muchas gracias. Chao, hasta luego.